Bienvenidos a todos y a todas los que nos seguís en este ciclo de webinars que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya, en este ciclo llamado Oportunidades de Carrera para Profesionales de Titulaciones STEAM. Y también a los que os habéis incorporado en el día de hoy. Vamos a tratar de mantener los horarios y vamos a tratar de ser puntuales en este ciclo que pretende hacer un recorrido a través de distintos sectores claves de la economía, tanto la energía, la movilidad, la alimentación, como es en el caso de hoy, identificando llamadas y vocaciones profesionales para nuestros jóvenes. Sobre todo agradecer al ponente, a Rogelio Pozo, al staff también del Colegio de Ingenieros que están gestionando toda la infraestructura en varias plataformas que nos están viendo y, como no, a todos los asistentes, pues sois los que hacéis realidad estas conversaciones. La dinámica de la sesión estará formada por la conferencia de unos 40 minutos aproximadamente y luego tendremos unos 20 minutos para comentar preguntas que se nos vayan suscitando a lo largo de la conversación. Para ello, por favor, utilizad el chat de la aplicación y luego ya trataremos de ir gestionando y ordenando y clasificando las preguntas para trasladárselas al ponente. Bajo el título de hoy, la alimentación, un sector de oportunidades, nos sumergiremos en este sector de la mano de Rogelio Pozo, que nos ayudará a mirar hacia el futuro y ver oportunidades de carrera, de sector. No en vano, el sector está calificado como de nicho dentro de la estrategia inteligente RIS3 dentro del área de biociencias. El sector de la alimentación ha adquirido durante esta pandemia toda su dimensión como actor económico y social esencial. Ha debido de afrontar todos los retos imaginables desde un punto de vista de dirección de empresas, desde un punto de vista de gestión financiera, de gestión operativa, de gestión tecnológica, de logística, y todo ello tensionado por el comportamiento del consumidor y la gestión de personas, que ha debido de seguir trabajando en situaciones de riesgo, entre otros retos. Más allá de esa función, es un sector económico de gran capacidad de generación de empleo y contribución al PIB. Es el primer sector industrial en España, en Francia, Italia y muchos otros países del mundo. Y aquí en Euskadi, pues casi toda la cadena de valor representa casi el 11% de nuestro PIB y genera casi 100.000 empleos directos. En los últimos años está experimentando una revolución tecnológica sin precedentes en todas las áreas de conocimiento, desde producción de alimentos, nutrición, nuevos sistemas de distribución, y está generando toda una actividad muy importante, generando un ecosistema de startups que están movilizando fondos como no se había visto en otros sectores, incluidos el tecnológico. La alimentación es sin duda un sector de oportunidades para la inversión y para atraer talento. Y sin más, paso a introducir y presentar a nuestro ponente de hoy, Rogelio Pozo, que es doctor en Ciencias de por la Universidad del País Vasco y director general de ASTI. Miembro, además, de varios consejos de administración de empresas alimentarias y patronatos de fundaciones como el Basque Culinary Center, el ICA, la Fundación de la Seguridad Alimentaria, Euskalit, etc. Ha sido miembro del patronato de Euskampus y además es profesor asociado en la Universidad del País Vasco y da clases en varios másters de la Universidad de Deusto y de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha participado en varias patentes, ha firmado más de 100 publicaciones y varios artículos en libros técnicos relacionados con la tecnología de los alimentos. Creo que es un gran lujo el que comparta con nosotros este rato hoy. Creo que es una voz autorizada y muy importante dentro del sector. Y por lo tanto, Rogelio, por favor, te doy la palabra, pues creo que es lo que nos ha convocado esta tarde, escucharte y disfrutar con tu reflexión, ¿eh? Así que ánimo y adelante. Bueno, gracias Ignacio. Bienvenidos todos los escuchantes que nos estáis hoy, bueno, que habéis decidido estar aquí para escucharme. Espero que las expectativas al final poder cubrirlas. Y como señalabas, has dado una serie de datos relacionados con el sector que creo que ponen en evidencia que es un sector simplemente por su dimensión, por el número de empresas, por el volumen de negocio, un sector de oportunidades para los ingenieros en general. Yo tengo
dos hijos ingenieros y sorprendentemente miran más al mundo de la máquina herramienta, las telecomunicaciones, la automoción y demás. Y este es un sector, como veréis, que es un sector de retos que tenemos, pero sobre todo es un sector en el que está demandando cada vez más talento, más personas y está también siendo uno de los sectores donde más inversión se está retomando de nuevo como de foco prioritario para el capital. Es cierto que quizás motivado por la crisis del COVID y porque es un sector que no se ve demasiado afectado por las crisis que ha habido en el pasado también. No crece mucho, pero tampoco sufre grandes variaciones. Es un sector que cubre una necesidad básica y esencial. Está siendo un poco un sector refugio, pero no tanto desde un punto de vista por la conservaduría que puede tener el capital, sino por las oportunidades que ofrece de desarrollo y crecimiento, que voy a intentar un poco explicaros, ¿no? En este sentido, bueno, mi ponencia va a intentar centraros en descubrir esas oportunidades y para eso voy a hacer un recorrido de qué, cómo produciremos, compraremos y consumiremos los alimentos. Podríamos hablar más allá del 2030, pero claro, con la situación que tenemos hoy en día todo esto puede cambiar. Yo espero bueno, pues que volvamos a una normalidad, la que teníamos antes, no la nueva normalidad, en un periodo que no sea superior a un año, año y medio, y que el mundo venía con unas tendencias que creo que a pesar de este parón o freno que podemos tener en este momento no van a verse gravemente alteradas, al menos en el sector de la alimentación. Solo permitirme, para empezar muy brevemente, que igual hay personas que no conocen qué es ASTI. ASTI es un centro tecnológico. Tenemos 3 sedes, creo que somos un centro de referencia en nuestros campos de especialización, formamos parte de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología como centro sectorial. En el índice de impacto de Scopus estamos en el número 18 en nuestro área de especialización en el mundo por el nivel de citaciones que tenemos. Y nos hemos enfocado en lo que son dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en 5 que de alguna manera tienen que ver con nuestras competencias y sobre todo con nuestra capacidad de generar valor y soluciones al sector, ¿no? Que son estos que veis aquí, con la posibilidad de luchar contra el hambre cero desde la humildad, por supuesto, pero con el desarrollo de nuevas soluciones que permitan garantizar seguridad alimentaria, procesos eficientes, salud y bienestar, y cubriendo toda la cadena de valor, desde la vida submarina y la búsqueda de alimentos en el mar hasta, lógicamente, a la mesa, y también cómo está afectando el clima a la producción de alimentos por la importancia que tiene, como luego os voy a explicar más adelante. Si me permitís, antes de entrar en las oportunidades, creo que es bueno que veamos un poco cuál es el contexto del sector. Para comprender este contexto, he elegido una serie de fuerzas de cambio, por llamarlas de alguna manera, que son las que están condicionando la situación actual y futura del mundo de la alimentación. Me gustaría que entendierais la alimentación como toda la cadena de valores, desde la producción de alimentos, desde la agricultura, la ganadería, la pesca, que se ha llamado el sector primario, hasta el propio consumidor. El consumidor que somos cada uno de nosotros en el gesto que vamos a un lineal a comprar o vamos a un restaurante a consumir. Toda esa cadena de valor es de alguna manera lo que cubre el sector de la alimentación. Es además un sector, como ha señalado, muy demandante de bienes de equipo, demandantes de servicios de logística, transporte, que además en el caso de la alimentación tienen que ser dedicados, que no pueden ser utilizados para otro tipo de transportes. En definitiva, es un sector, con los datos que has dicho antes, que no solo por el impacto que tiene en su contribución, sino por todo lo que en torno a él le rodea, es un efecto tractor muy importante. ¿Y qué está pasando o qué puede llegar a pasar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar a la población, más allá del parón, la crisis que tenemos con esta pandemia y esperando que no haya pandemias en el futuro que puedan provocar una grave alteración de las proyecciones demográficas. Tenemos que pensar cómo está evolucionando la población en el mundo. Y en general, hoy en día estamos hablando que puede haber en torno a unos 7.000 millones de personas, 8.000, caminamos ya. Bueno, básicamente 4.000 están en Asia, 1.000 en Europa, 1.000 en América y 1.000 en África, pero hay que tener en cuenta que el índice de natalidad en África sigue siendo casi de 4, mientras que en Europa, América y Asia tiende a 2 o justo por abajo de 2. Bueno, con esa proyección hay que pensar que, como os estaba diciendo, las curvas demográficas se estiman que puede haber en el mundo, en torno a finales de este siglo, en torno a 11.000 millones de personas.
Pero 11.000 millones de personas también con unas circunstancias que nunca, como ahora y más en el futuro, vamos a tener una población envejecida. Es una curva demográfica que va desplazándose hacia arriba y nos vamos a encontrar con segmentos de población cada vez mayores, más envejecidos. Y quiero resaltar esto en dos sentidos. Cada persona demanda más recursos, con lo cual vamos a necesitar más alimentos y a la vez, en la medida que nos vamos envejeciendo, nuestras demandas de tipología de alimentos cambian. Y eso es importante para entender muchas de las cosas que más adelante comentaré. ¿Qué está provocando como consecuencia de ello? Bueno, pues lo que está provocando ya, aunque se está mirando a largo plazo, es que en los próximos 50 años se hace una estimación que habrá que producir más alimentos que en los últimos 500. Consecuencia de ello es de esperar que las materias primas de la alimentación se encarecerán. Y la alimentación va a ser un recurso estratégico al nivel que está siendo la energía. De hecho, se están produciendo ya movimientos importantes de países que compran países, y si me lo permitís así. No se compra un país como tal, pero al final se compran empresas y se compran tierras, en este caso, para producir alimentos. Hay sobre todo un movimiento desde los países asiáticos del este y los de medio oeste, en el que están comprando tierras en África, están comprando tierras en Indonesia, en Sudamérica, en Ucrania, con el objetivo, bueno, pues de disponer y garantizar el suministro de alimentos. Igual que en su día había un cierto colonialismo hacia la búsqueda de fuentes de energía del petróleo, hoy en día ya se está haciendo. Europa no lo está haciendo. ¿Por qué? Pues porque en Europa tenemos suficiente capacidad de producción de alimentos y los importamos, y quizás porque no estamos viendo un crecimiento de la demografía en Europa que pueda significar o pueda haber esa temora que falta de alimentación. ¿Qué implica esto? Pues implica que empresas europeas pueden ser compradas por empresas de estos países. De hecho, lo están siendo. Empresas que dominen la materia prima o empresas que tengan una determinada tecnología o calidad pueden ser compradas por capitales de países del este. No hay nadie en el mundo que en el sector de la alimentación que esté en este momento ajeno a estos movimientos que se están produciendo. Pero no solo son la sensación de que me pueden comprar lo que a veces nos debería preocupar. Hay otros movimientos que se están produciendo también en Europa y este es un ejemplo claro. Y es que el año 2019 la Unión Europea aprobó la compra de Monsanto por parte de Bayer. Monsanto es una empresa americana que básicamente produce y comercializa organismos modificados genéticamente por el resto del mundo. Con la compra de Monsanto por parte de Bayer, se crea una corporación que tendrá el 30% de los suministros agrícolas y fertilizantes del mundo, que si lo añadimos a otras 3 corporaciones, entre 4 grandes corporaciones, dominan el 80% de las semillas y los agroquímicos del mundo. Está claro que esta es una apuesta, no para ver cómo varía el valor de la acción en los próximos meses, sino de largo recorrido. Además de esto, hay que tener en cuenta otros movimientos sociales que se están produciendo y debido a que hay mayor demanda de alimentos, mayor encarecimiento de las materias primas, se está produciendo una presión por alguna manera por aquellos recursos naturales, especialmente que pueden ser escasos. Luego hablaré del caso del pescado, ¿no? Pero también sobre aquellos recursos naturales que pueden ser escasos, y en contracorriente están apareciendo movimientos sociales en los que se considera, o bien por aspectos relacionados con lo que se denomina bienestar animal, o por la capacidad de generar y consumir recursos naturales, su propia producción, pueden poner en riesgo esa demanda continua de alimentos. Este es un movimiento que se han firmado con unas cuantas ciudades del mundo, que se llama Ciudades sin Carne, el proyecto mundial que busca la sostenibilidad, y como veis hay ciudades como Barcelona, París, Tokio, Los Ángeles, es decir, que hay un movimiento social de fondo muy importante que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta además que esta presión sobre los recursos naturales, además, se va a ver condicionada especialmente por aquellos que siguen estando capturándose de una manera, vamos a decir, significativa todavía en estado salvaje. La mayoría de la agricultura, la ganadería está toda bajo control, excepto la pesca. Prácticamente el 50% de los productos de la proteína pesquera la consumimos todavía a consecuencia de una acción sobre recursos salvajes. Os voy a dar un dato y además creo que es significativo por lo que representa Euskadi. Euskadi tiene una serie de empresas atunero-congeladoras que tienen barcos que operan en todos los océanos del mundo
tecnológicamente muy bien equipados, son los más modernos, en la que la tecnología 4.0 entró ya hace más de 20 años, conectados vía satélite con muchísima información respecto a cómo operar, que capturan aproximadamente el 10% de las capturas mundiales. Es decir, Euskadi tiene y domina el 10% de una materia prima escasa, que es el atún, y que lo va a ser todavía más en el futuro. En la época de crisis que hemos vivido del 2008 al 2000, prácticamente 16, los astilleros han vivido de construir atuneros. Bueno, pues a nivel del mundo se capturan aproximadamente unas 5 millones de toneladas de atún, todas las especies en todos los océanos. El 80% se destina a conservas, un 30% de ese 80% lo consumimos en Europa, que somos en torno al 12% de la población mundial, y en la medida que vaya creciendo la demografía, como he dicho antes, todavía seremos menos. Es de esperar, y además cuando una sociedad mejora la capacidad de renta, quiere comer más, pues que demanda proteínas y alimentos saludables, y va a haber mayor demanda de atún. Bueno, pues se estima que se podrían llegar a necesitar hasta 4 veces más, es decir, en torno a 20.000 toneladas, 20 millones de toneladas a ver, me estoy liando, 5 millones de toneladas, 20 millones de toneladas. No los hay, el mar no los da. Entonces es un bien escaso. Hay que pensar que la acuicultura puede ser una alternativa, pero por desgracia la ciencia todavía hoy no ha conseguido llegar a producir como lo hace la ganadería, al menos en términos de poder competir económicamente con los productos que pueden venir de la pesca. Bueno, si a esto le añadimos el cambio climático, en el que, según las proyecciones, el incremento de la temperatura se estima que van a producirse fenómenos meteorológicos adversos muy puntuales, donde va a haber mucha lluvia en muchos sitios, pero en otros no, y en términos generales va a haber menor, vamos a decir, agua natural producida por la climatología, pues nos vamos a encontrar un poco con la tormenta perfecta. ¿Y por qué? Pues porque aquí tenéis el dato. Producir 1 kilo de carne de ternera necesita 15.000 litros de agua. Pero si estamos hablando de producir igual 1 kilo de tomates, estamos hablando de casi 300 litros de agua. Es decir, tenemos que producir más alimentos que nunca. Tenemos que, de alguna manera, garantizar esa producción de alimentos, y si utilizamos los sistemas de producción tradicionales, no vamos a tener ni agua ni tierras fértiles, por muchas selvas que vayamos ganando para producir producción agrícola, para poder alimentar el planeta. A la vez que estamos generando una cantidad de efecto invernadero que, a su vez, provoca de alguna manera todavía más acción en relación con el cambio climático. Es decir, estamos como en un bucle del que hay que salir. Y que además se acrecienta por el crecimiento demográfico y por el cambio de consumo de los hábitos. Ahí tenéis un gráfico, no sé si se ve muy bien, más oscuro, son mayor concentración de consumo de carne per cápita. Estados Unidos, Argentina, Australia están consumiendo de entre 100 y 150 kilos por persona y año, pero China está consumiendo ya prácticamente entre 50 y 100, realmente está consumiendo casi 100 kilos de carne. Estoy hablando de carne de ternera, pollo, ave y demás, todos los tipos de carnes. Hace 20 años no llegaba a 10 kilos por persona y año. Entonces tenemos casi un 25% de la población que en poco más de 30 años ha multiplicado por 10 el consumo de carne. Y si miráis los litros de agua que se necesitaban, y no voy a hablar ya de proteínas, porque ya muchas de las producciones de carne se producen estabuladas con la necesidad de alimentarlas, es decir, estamos una vez más en esa dinámica de que va a ser insostenible mantener los sistemas tradicionales para alimentar el mundo. Paradoja, a la vez tiramos un tercio de los alimentos que producimos, que se distribuyen mal o que los aprovechamos mal. En algunos casos, como el caso de las frutas y vegetales, puede llegar a ser hasta el 45%. Y no es solo en el consumo en el hogar, es toda la cadena. El consumidor hemos querido muchas veces manzanas perfectas, entonces una parte muy importante de manzanas que tienen defectos ya no llegan a nosotros, se van desperdiciando. He puesto este ejemplo como algo que habitualmente todos podemos ir a un lineal a comprar una manzana, y si no la vemos que está perfectamente calibrada y todas con las mismas formas, pues las desechamos. Esa actitud del consumidor es muy importante porque nos va a condicionar en el futuro el poder cambiar el sistema.
¿Qué ocurre además? Bueno, pues el sector de la alimentación es un sector muy demandante de plástico, de envases, embalajes para garantizar la conservación, garantizar la distribución de los productos. Y a la vez es un mundo en el que estamos nos moviendo socialmente en contra del plástico. Ahora se ha demostrado con la crisis del COVID que el plástico ha pasado de ser un demonio a ser un ángel, ¿eh? Yo creo que el plástico es un material barrera muy difícil de sustituir. Tecnológicamente tiene una serie de propiedades reológicas y de protección que son muy necesarias desde un punto de vista de seguridad, no solo por la seguridad que estamos viviendo ahora con el coronavirus, sino desde un punto de vista de la alimentación, ¿eh? Pero la industria alimentaria necesita desarrollar nuevos envases y embalajes que ofrezcan propiedades barrera y que a la vez garanticen la conservación de los alimentos. Más cambios que están provocando tracción sobre el sector, el mundo urbano, ¿eh? Es un mundo urbano en el que a la vez que cambiamos vamos a decir, del rural al mundo urbano, a nivel global, más o menos, terminamos comportándonos igual. Los estilos de vida se homogenizan, de poco tiempo a cocinar, comida rápida, obesidad, bueno, eh, algo que vemos en este momento en Europa, pero que si lo llevamos a países como China o otros en los que se están desarrollando, se están replicando de una manera casi mimética. Hay más hogares, pero estos son más pequeños, son más envejecidos, con lo cual se necesitan cada vez formatos más pequeños, formas de compra diferenciadas, más comidas preparadas para comer fuera del hogar. Estamos aumentando el número de veces que comemos, pero comemos de una manera distinta. Pero también aparecen cambios diferentes, aparecen cambios en los cuales nos preocupamos qué hay detrás de los alimentos. Hay una mayor concienciación por la producción de alimentos. Yo creo que cada vez se oye y se hablará más que de cadena de valor, de cadena de valores. Y habitualmente nos solemos preguntar cuando vamos a un lineal, y permitidme que ponga ejemplos que a veces son ilustrativos, vemos una serie de espárragos y vemos unos espárragos de Navarra a, no sé, 7 8 euros. La misma referencia en cuanto a formato y calibres de otro origen, pueden ser de Perú, pueden ser de China, estamos viendo que son 2 euros. Normalmente nos preguntamos por qué son tan caros los de Navarra. Permitirme una reflexión, perdón, más que una expresión. Deberíamos de preguntarnos por qué son tan baratos los de Perú y los de China, no los de Navarra. Porque al comprar esos productos baratos, lo que estamos incorporando son básicamente prácticas de producción que rayan con la esclavitud del siglo XXI, destrucción de ecosistemas, y sobre todo lo que estamos haciendo es importar el estilo de vida de esos países a nuestro país, ¿eh? Y destrozamos el empleo que generamos aquí. Es una reflexión para hablar en el mundo de la alimentación. Podríamos llevarlo a otros sectores, pero es algo que cada vez está adquiriendo una tendencia mayor. También se está revolucionando la distribución. Aquí hemos vivido el mundo de los supermercados, los hipermercados, las grandes cadenas de la distribución, prácticamente entre 4 o 5 concentran el 70% de la distribución de alimentos. De repente ha aparecido Amazon, que aparte de vender pilas, se ha puesto a vender alimentos y ha descolocado de alguna manera importante y relevante a los grandes, hasta la propia Mercadona, ¿no? Que el mayor distribuidor de alimentos online no es Mercadona, sino es Amazon, ¿no? La introducción del e-commerce es una revolución que además con el tema del COVID se está viendo acelerada. Yo creo que el COVID, una de las cosas que ha hecho es acercarnos el futuro de una manera más rápida de cómo nos estaba llegando. Y en el mundo de la distribución está teniendo una importancia muy significativa y que está cambiando la manera que compramos los alimentos y creo que más todavía en el futuro. Y aparecen nuevos actores en la distribución, es decir, incluso hasta agregadores, lo que es en delivery, que me hace parte de la compra por mí, me prepara la cesta de la compra, me hace parte de las funciones, porque a la mayoría de la gente no le gusta ir a comprar. Entonces, hay gente que incluso está haciendo ese tipo de funciones, que agrega los productos y te trae tu compra de todo tipo, desde productos naturales hasta la compra, vamos a decir, semanal. El consumidor, cada vez lo estamos segmentizando más. Yo ya estoy perdiendo el tipo de clasificación de los baby boomers, la generación Z, millennial, generación X, los senior jóvenes, bueno, hay tal variedad, tal micro segmentación que hace que sea muy difícil realmente el poder atender a cada uno de esos nichos.
Pero sí es cierto que hay cosas que van a tener que hacernos mirar esos nichos concretos porque es donde está el valor. El valor va a estar muy asociado a la segmentación y a la identificación de las necesidades del consumidor. Y la última gran tendencia, la salud. La alimentación no es un medicamento, pero depende cómo nos alimentamos, así es nuestra salud. Y eso es algo que está demostrado y no quiero entrar en demasiados detalles. Aquí veis algunos datos globales sobre cierto tipo de enfermedades que están claramente, de una manera directa o indirecta, asociadas a ciertos hábitos alimentarios. La enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad respiratoria, la diabetes. Datos globales, datos de España. No penséis que Euskadi es ajena a estas tendencias. Algo que está en la base de no solo la alimentación, sino también el estilo de vida, que es la obesidad, que es la desencadenante de muchas de estas enfermedades. Aquí tenéis los datos, prácticamente un 46% de la población vasca tiene sobrepeso u obesidad. Hay diferencias por género, pero también es cierto que hay diferencias por edad. En la medida que envejecemos tendemos a tener más sobrepeso y más obesos. Y hay clases de edad en torno a más de 60 años que el porcentaje de sobrepeso o obesidad alcanza valores del 60 y tanto, 70%, lo cual es un problema muy, muy importante. Son algunos datos de Euskadi, que no voy a entrar en datos en profundidad, pero bueno, para que veáis, se consume en general pocos verduras, mucha sal, mucho azúcar, muchas grasas, más de las que deberíamos. Son hábitos que están ahí y que son importantes tenerlos en cuenta. De todo esto, una de las cosas que se puede extraer, y por muchas encuestas que se están haciendo, ahora con el COVID está comportando el consumidor de una manera ligeramente diferente, pero en el fondo este movimiento yo creo que va a perdurar, y es que los consumidores en el futuro vamos a demandar alimentos sabrosos, saludables y producidos de una manera sostenible e íntegra. Eso íntegra para mí está lo que os decía detrás, esa cadena de valores, ¿no? El poder saber que cuando estamos comprando un producto no estamos comprando esclavitud, no estamos comprando destrucción de ecosistemas. ¿Y qué hay que hacer para dar respuesta a todas esas tendencias? Pues desde luego tenemos que cambiar y hay que producir los alimentos de diferente manera. Hay que dar respuesta a todas esas necesidades con tecnologías, con innovación. Y creo que el sector de la alimentación lo está haciendo. Y lo está haciendo, como os decía, desde diversos ángulos de vista. Para dar respuesta a la mayor demanda de proteínas, se están buscando fuentes alternativas de proteínas que son, de alguna manera, más sostenibles su producción, que requieren menos agua y que son capaces de generar proteína para alimentar a las personas. Voy a hablar solo en términos muy genéricos en algunos casos, pero que son, yo creo que significativos por las cosas que pueden ir viéndose en el mercado y en los procesos productivos en los próximos años. La producción de algas, la producción también de hongos, de nuevas especies de pescado, más allá de las que hay en el mar, nos estamos focalizando en muy pocas. Y en el mar es un gran desconocido y podremos dentro de poco encontrarnos a nuevas fuentes de proteínas de pescado. Quizás no lo consumiremos entero porque no es un producto como el que habitualmente podemos estar viendo y lo tenemos en nuestra mente cultural gastronómica, pues una merluza o un rape, pero sí lo podemos igual consumir en forma de proteína pesquera, como estamos consumiendo todos los productos derivados del surimi, desde la gula hasta las barritas de cangrejo, es proteína pesquera. Bueno, pues esa proteína pesquera, pero hecha con otras especies de pescado distintas de las conocidas, va a ir creciendo en el futuro. Y también los insectos. Los insectos, tanto sé que nos pueden causar repugnancia y rechazo, pero es una fuente de proteínas que es muy sostenible producirla, requiere poca cantidad de agua y es una proteína muy rica y la podemos utilizar, por ejemplo, para alimentar animales, para alimentar peces e incluso también hacer harina de insectos, y con harina de insectos se pueden hacer galletas. De hecho, ya se están comercializando algunas. Es cierto que la legislación tiene que cambiar, pero será una de las fuentes futuras de alimentación. Y la gran, quizás, revolución es la sustitución. Nos gusta la carne mucho, habéis visto ahí los datos de consumo de Estados Unidos. Bueno, pues si queremos respetar desde el punto de vista del bienestar animal, queremos utilizar sistemas de producción más sostenibles, en lugar de consumir 1 kilo de carne, bueno, pues están apareciendo sustitutivos de la carne, pero no hechos con carne, hechos con plantas. Hay 3 empresas que os comento, Impossible Foods, Beyond Meat, que han levantado
unos cuantos cientos de millones de dólares. Las hamburguesas clásicas, o Just, que es una empresa que ha hecho huevo sin huevo, es decir, con plantas. Es decir, la producción de alimentos, vamos a decir, tradicionales, con unas propiedades reológicas desde un punto de vista de textura, desde sabor y demás, pero no hechas vamos a decir, con las materias primas tradicionales, es una de las grandes revoluciones que se están produciendo en el sector. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Just lo que ha hecho es desarrollar una plataforma que está investigando más de 3.000 plantas en todo el mundo para identificar cuáles son las proteínas más adecuadas que se pueden extraer, medir sus propiedades funcionales. Propiedades funcionales, estoy hablando de capacidad de generar emulsificación o gelificación, y a partir de ahí desarrollar fórmulas que pueden ser mayonesas, salsas o incluso huevo, y sustituir un huevo, vamos a decir, de origen natural, con este caso por plantas. Este es el proceso de la tecnología y, como os estaba señalando, hay un gran desarrollo tecnológico detrás de todo ello. Estudios genéticos, estudios de propiedades funcionales para permitirlo. También se están desarrollando sustitutos vegetales de la carne, en este caso a partir de producirlos por impresión 3D. En este caso es una manera diferente de producirlo. Creo que esto está todavía más lejos del mercado. Es una oportunidad que está al desarrollar la producción a partir de la impresión 3D, pero en este momento lo que está primando es más la producción de proteína vegetal para generar sustitutos de la carne, de la leche y del huevo. ¿Qué es lo que está también trabajándose y produciendo de alguna manera una pequeña revolución, todavía muy incipiente, pero que sea muy grande en el futuro? Es la utilización de las bioreactores. Igual que estamos hablando de producir una hamburguesa utilizando proteína vegetal, es la posibilidad de utilizar bioreactores para producir proteínas. Este es un ejemplo en el que se está trabajando aquí en Euskadi, que es utilizar bacterias marinas, seleccionarlas y a partir de esas bacterias marinas en bioreactores poder producir ácidos o grasos omega 3, que son un suplemento en la alimentación. No tengo que matar un pescado para extraerle los ácidos grasos omega 3, sino la tecnología me lo permite. Aquí hay una mezcla de biotecnología, tecnología genética, ingeniería industrial y reactores para producir, en este caso, ácidos grasos, y podemos estar hablando de producir proteínas, polisacáridos y muchos tipos de ingredientes. Y algo parecido en la producción de bioreactores es lo que también se está desarrollando, y es la producción de carne, pero sin animales, o pescado o carne. El principio es básicamente parecido al que se está utilizando de cultivo de células madres para producir órganos humanos, pero en este caso para producir proteína animal. Hay varios casos de producción de proteína animal. Y lo relevante quizás de este tipo de empresas, que hoy pueden parecernos un poco ciencia ficción, pero que quizás en algunos años lo tengamos, es poder llegar a conseguir esa producción a un precio razonable. Hoy en día conseguir la producción de 1 kilo de carne en un reactor está en varios miles de euros. No es competitivo, lógicamente, con una producción en una granja tradicional, pero es que hace 5 o 6 años el coste era 10 veces mayor. Este es un diseño de ingeniería de la empresa Just, que es una de las que más está invirtiendo en Estados Unidos, y compara la mayor granja de producción de cerdos en el mundo con lo que sería su planta futura de producción de carne de cerdo en reactores. Como veis, es decir, para una capacidad de producción semanal de 160.000 cerdos, ya se hace una proyección de poder llegar a producir 180.000 cerdos. Como veis, para la tradicional, en lo que necesitaríamos 120 días, con este sistema lo podemos producir en 5 días. La cantidad de alimento necesario, de alimento básico, de cereales, etcétera, estamos hablando de 84 millones de libras, casi 300 millones de litros de agua, frente a solo 11 millones de litros de agua y 400.000 libras en este caso no serían de los ingredientes básicos para alimentar las células. Por supuesto, mucho menor necesidad de espacio, mucha menor generación de residuos. Imaginaos los residuos que generan 160.000 cerdos que hay que depurar, los costes que tiene, y muchísima menos emisiones de efectos invernadero, de gases de efectos invernadero.
Bueno, quizás esto os puede sonar hoy un poco a ciencia ficción, pero no está tan lejos. Yo creo que, bueno, ya tengo unos cuantos años, yo aspiro a ver alguna, no tan grande, pero a ver alguna a nivel industrial. Aquí veis un poco cómo está de alguna manera el nivel de acercamiento de este tipo de desarrollos en el mercado en relación con la aceptación también de estos productos por el mercado, que es la gran duda, ¿no? Es decir, el consumidor aceptar este tipo de productos. Nos compramos una hamburguesa si sabemos que no es de un animal que ha sido sacrificado, si está producido en un reactor. Bueno, yo lo que os puedo garantizar es que los Impossible Food, Beyond Meat, han hecho hamburguesas de carne, entre comillas, que no es carne, que son productos vegetales, tiene una aceptación en el mercado altísima, igual que el huevo que no es huevo, o como lo tuvieron en su día las leches líquidas de distintos tipos de vegetales. Quizás las más alejadas están hoy en día el tema de la producción de carne en los reactores, o proteína, vamos a decir, de pesquera o vegetal en los reactores, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Yo creo que el consumidor está dispuesto a aceptar ese tipo de productos si están ricos y son buenos y nos gusta cuando los comamos, ¿eh? Y yo creo que la ciencia está en camino de hacerlo y en este momento lo que falta es ser capaces de producirlos a unos precios económicos aceptables. Luego está la integración de las TICs, robots. La industria de la alimentación es uno de los sectores que demanda y va a demandar mayor número de robots, ¿eh? En la producción desde la agricultura hasta el propio hogar, ¿eh? Se están produciendo vegetales, lechugas, tomates en polígonos industriales. No necesitamos ir a grandes extensiones de tierra, ¿eh? Controladas, automatizadas, donde puedo controlar la cantidad de agua, nutrientes, luz. Se están utilizando sensores y robots para poder determinar en qué zonas hay que regar o no hay que regar, para determinar si una viña está lista para poder ser vendimiada, una fruta para ser recogida, para medir en el mar dónde puedo yo encontrar el pescado y evitar costes de producción. Todo este tipo de introducción de las tecnologías que se están desarrollando permite producir productos naturales, sabrosos, a unas con velocidades y productividades totalmente diferentes. Aquí tenéis un gráfico en el que representa la producción por hectárea de tomates y ese pico tan alto que veis ahí que se va es la producción por hectárea de Holanda, que es la que mayor incorporación de este tipo de tecnología ha desarrollado. No produce tanto como China, que produce 50 millones de toneladas, o España, que es también un productor muy importante de toneladas de tomate. Es el segundo mayor productor o rendimiento que tiene España, pero como veis, la capacidad que ha conseguido Holanda en muy pocos años de producir tomates utilizando tecnologías, lo que podemos llamar el concepto Industria 4.0 mundo de la alimentación, ha multiplicado por 6. Supongo que igual no os habréis fijado, pero prácticamente en todos los lineales del País Vasco, si os fijáis cuando vais a comprar tomates, encontraréis tomates de Holanda. Sí, no de Almería, de Holanda. ¿Por qué? Pues porque es capaz de producirlos en unas muy buenas condiciones y, por supuesto, a un precio mucho más competitivo. La tecnología en este caso está apostando no solo por la eficiencia, que tiene sus ventajas, sino también por la generación de valor y poder ofrecer tomates prácticamente a lo largo de cualquier momento del año. Va a haber robots para todo, ¿eh? No voy a entrar en detalles porque se está pasando el tiempo, pero haceros la idea de que prácticamente todos los procesos se están automatizando. Y os diría, desde la granja hasta la cocina, ¿eh? Cada vez más vamos a tener electrodomésticos conectados y tendremos toda la información de lo que estamos produciendo, las recetas de cómo los tenemos que producir. Todo este tipo detrás hay empresas, lógicamente, que están demandando necesidades de conocimiento, de talento, de nuevas tecnologías, de Big Data, de Machine Learning, de, bueno, todo ese tipo de conocimientos en los cuales los ingenieros son los grandes aportadores, con los físicos, los matemáticos, para su desarrollo. Y también algo muy importante en el mundo de la alimentación, que es un bien de consumo, y es el comportamiento del consumidor. ¿Cómo medimos el comportamiento del consumidor? ¿Cómo tenemos que configurar el lineal para que la gente compre lo que nosotros queremos? Los colores, la ubicación, la distribución, todo eso
forma parte de todo ese proceso de la incorporación de las tecnologías en todos los procesos productivos. Voy a ir terminando ya y quería hablaros simplemente de la salud. Hay otro aspecto que está también revolucionando la alimentación y es el mundo de lo que se llaman las tecnologías ómicas. Estamos hablando de la genómica, del conocimiento de los genes, del microbioma, que es los genes de los microbios que tenemos en el cuerpo, que es una parte fundamental en la alimentación, la relación que tenemos con ellos, porque son los que sacan los nutrientes de los cuales nosotros nos beneficiamos. Hay una relación de simbiosis. La lipidómica, que mide también, en este caso, los lípidos de las células. En definitiva, que la alimentación no es un medicamento, pero el conocimiento y avance cada vez más de las ciencias sómicas va a permitir que evolucionemos a una nutrición de precisión, una nutrición personalizada. Es decir, en una familia de 4 personas, pues con un análisis de sangre, posiblemente no todos tengan por qué comer lo mismo, porque los genes no son los mismos, la expresión genética de los mismos no es la misma para las 4 personas y vamos a tener y nos vamos a encontrar con recomendaciones de personalización. Es un mundo en el que se podrían hablar horas. Yo os diría que los genes nacemos con ellos y nos morimos con ellos. Los genes nos dicen la probabilidad de que desarrollemos determinado tipo de enfermedad. No los podemos cambiar. Y hay otras ómicas que sí tienen mayor influencia desde el punto de vista de incidiendo sobre ellas para mejorar la salud, que tiene que ver con el microbioma y con la lipidómica. Un gen nos dice la probabilidad de que tengamos por ejemplo, diabetes tipo 2. Con la lipidómica podemos medir los ácidos grasos que tenemos y con intervención en la dieta podemos en un periodo relativamente corto, de 4 o 5 meses, cambiar la composición de los ácidos grasos de nuestras células y mejorar nuestro perfil lipídico y mejorar nuestra salud. Bueno, en este mundo, igual que en el mundo de la producción de nuevas fuentes de proteína, en la producción de nuevos, vamos a decir, alimentos utilizando bioreactores, en el mundo de las TICs hay otra gran revolución de empresas, de startups y de grandes compañías trabajando en las ómicas para desarrollar alimentos y soluciones personalizadas. Nosotros, que sepáis, aquí en el País Vasco se está trabajando en la lipidómica, que es medir los ácidos grasos que forman las paredes de las células. Las células están rodeadas por unos fosfolípidos que están básicamente compuestos de ácidos grasos, de aceites. Son las que incorporan esos ácidos grasos. Y tiene la ventaja que prácticamente en 4 meses, dependiendo de lo que comamos, cambiamos el perfil lipídico. Actuando durante 4 meses, lógicamente se puede actuar sobre la salud de una persona, pero para una empresa es muy complicado dar una solución para cada persona. Por eso es importante estudiar perfiles de grupos y es donde la industria está trabajando para identificar pues, la gente que tiene estilos de vida similares, pues son deportistas o no hay determinada clase de edad, poder agrupar grupos poblacionales de manera que sea significativo desarrollar una solución para ese grupo y, lógicamente, rentable para poder hacerlo y llevarlo al mercado, ¿no? Y así se está trabajando en temas de deporte y con personas que tienen pues, distintos tipos de enfermedades, como la diabetes gestacional, el cáncer o niños con sobrepeso. Y os puedo decir que hay una colaboración entre el mundo de la medicina y el mundo de la alimentación. En este caso, ahí tenéis cruces, Basurto y el oncológico, en el que se están trabajando y haciendo estudios en ensayos clínicos, midiendo la lipidómica de ciertas personas que han tenido cierto tipo de enfermedades, haciendo recomendaciones en dieta, en ensayos clínicos, ya a ese nivel, y empresas trabajando en buscar soluciones para ese tipo de colectivos. Bueno, en definitiva, y termino. Todo esto supone una gran revolución por todo lo que os he dicho, por todas las grandes tendencias que se están produciendo. Pero también es cierto que la eficiencia será y seguirá siendo clave, porque el precio siempre es un factor de compra. Ahora, con la austeridad y la crisis económica que viene en consecuencia del COVID, todavía tendrá mayor valor el factor de decisión, o mayor ponderación el valor del precio, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar que para producir alimentos, para generar soluciones a lo que demanda la sociedad y teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel global con la alimentación, hay otra serie de factores en los cuales el consumidor los va a valorar. Y esa clave de valor es algo que desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología no se puede olvidar porque es la manera de poder ofrecer ese tipo de soluciones competitivas. No sé cómo va a ser el sector de la alimentación dentro del 2050 o el 2100, pero sé que vamos a seguir comiendo porque es una necesidad básica. Lo hacían nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos,
Y lo que no sé es cómo nos moveremos. No sé si iremos en coches o cómo nos moveremos, pero la alimentación va a estar ahí. Y va a ser un sector en el que va a seguir demandando talento e inversión para generar soluciones cada vez más íntegras. ¿Para qué? Para que los consumidores tengamos distintas opciones de elección, podamos crecer sanos, envejecer más jóvenes, en base a que tengamos una alimentación más saludable, pero a la vez más sostenible, que el ecosistema donde produzcamos los alimentos sea sostenible, porque si el ecosistema no es sostenible, no podemos tener la alimentación saludable. Y yo creo que ahí es fundamental y es clave, y vuelvo a reiterar un poco lo que decíamos antes, que cada vez que hacemos un gesto, el consumidor, tenemos la capacidad de transformar el mundo. Cuando elegimos un producto de esos baratos y no nos preguntamos qué hay detrás, tenemos la capacidad también de hacer otro gesto eligiendo productos que sí representan unos valores, que son aquellos valores que nosotros creemos que son necesarios y que son los que nos van a ayudar de alguna manera a avanzar a un mundo más sostenible y saludable, que es uno de los grandes retos que tiene el sector de la alimentación. En definitiva, creo que el sector de la alimentación, he intentado que veáis que es un sector con grandes retos, es un sector estratégico, es un sector básico de la economía, con unas necesidades tremendas, que está teniendo una revolución, sobre todo acelerada, en este caso no por el COVID, sino por todos esos otros grandes cambios que os he dicho de incremento de la población, cambio climático, cambio de los consumos de los hábitos en las personas, la urbanización del planeta, la digitalización, la salud. Y esos cambios son los que han acelerado y ha hecho que las grandes compañías, como no solo Nestlé, Unilever, sino no hay que ir a esas grandes multinacionales, sino incluso empresas más pequeñas, están siendo muy activas, no solo invirtiendo, sino comprando startups para incorporar rápidamente estas tecnologías que las empresas las han creado, estas startups pequeñas las han creado, pero que a una gran empresa le va a costar mucho tiempo desarrollarla. En definitiva, creo que es un sector que está casi en continuo, vamos a decir, movimiento, lo que puede ser el laboratorio, con una visión claramente de llegar al mercado rápidamente, porque está siendo un mercado competitivo y muy global. En definitiva, no sé si estabais alguno de los que estáis hoy escuchándome pensando en el aeroespacial, la automoción o en otro sector, pero si alguno os ha inspirado para que miréis el sector de la alimentación como un sector de futuro, pues me daría por satisfecho, porque es un sector que lógicamente no compite solo entre él, sino que compite con otras cadenas de valor. Compite por el talento y compite por el capital. Y creo que es un sector de futuro en el que os animo, bueno, pues a que si os podéis, os acerquéis y aterricéis en el seguro, que no os va a defraudar. Y desde luego os vais a divertir mucho. Muchas gracias. Espero me he pasado un poquito, pero bueno, espero haberos dado una visión global de todo lo que os quería comentar, porque creo que es importante conocer todo el entorno para poder entender las oportunidades que hay y también los retos. Pues yo creo que Rogelio ha sido súper interesante, ha estado fantásticamente bien la presentación, muy clara y además yo creo que ha suscitado, nos ha venido por distintas vías diferentes preguntas que voy a ver si consigo paquetizarlas un poco para que podamos darles respuesta y si alguna se queda en el tintero, pues trataremos, lo que sí haremos será hacértelas llegar, ¿de acuerdo? Encantado, yo las responderé y os las mando para que se las hagáis llegar. Muy bien. Un poco dentro del paraguas de los objetivos del milenio, ¿no? Podríamos poner ahí, ¿no? Un paraguas en el que hay gente que nos está preguntando cuánto de factible puede ser una economía con suministros de alimentos locales, ¿no? De kilómetro cero, ¿no? Como las grandes tendencias que ahora tenemos. ¿Cómo podemos o cómo es factible? Tú ya has dado algunas líneas y algunas líneas maestras de por dónde, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que el consumidor, ¿no? Valore otros factores distintos del precio, ¿no? Tú has hecho una referencia a un valor trascendente, ¿no? De esa capacidad de poder cambiar el mundo, ¿no? Pero probablemente la industria alimentaria tiene capacidad también de hacernos pensar a veces cosas que no somos conscientes, ¿no? Y otra dentro de este paraguas de los objetivos del milenio, también nos preguntan un poco cómo está integrándose dentro del sector toda la filosofía de residuo cero, ¿no? Toda la transformación
de los residuos que puede generar y cómo se puede ir aprovechando dentro del sector los residuos, ¿no? Ahí hablamos de una manera muy general, ¿no? Tanto desde el punto de vista industrial en toda la cadena de valor, como desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Más allá de las tecnologías sociales, de redes sociales que puedan reducir esos residuos, ¿no? Un poco en esa primera paquete de preguntas. Bueno, a ver, es muy complicado ser autosuficiente con productos locales, kilómetro cero. No tenemos ni la variedad ni las cantidades que habitualmente consumimos. Euskadi, ponemos como ejemplo un pequeño país de 2 millones de personas que hay que alimentar todos los días, pues excepto en atún, vino y posiblemente huevos y leche, no somos autosuficientes. Entonces, no se puede tener kilómetro cero para cubrir todo lo que son las demandas de tipo de productos que tenemos. Eso es así. Yo no estoy en contra de las importaciones y exportaciones de productos, al revés. Creo que son necesarias, forman parte de la economía y son buenas porque además ayudan de alguna manera a que podamos cubrir las distintas necesidades que tenemos las personas, ¿no? Pero creo que tienen que darse todas en condiciones de igualdad. Y cuando digo de igualdad, he puesto antes el ejemplo de los valores, ¿no? De cuando importamos un producto, compramos un producto que lo estamos produciendo aquí, que hay esas diferencias de precio, no estamos comprando solo el producto desde el punto de vista de alimentarnos. Hay que tener en cuenta que detrás de ese producto hay toda una historia, hay una cadena de producción en unas determinadas condiciones, ¿no? Entonces, es complicado decir esto además cuando hay cada vez más gente y aquí que está pasando hambre y que depende de lo barato, ¿eh? En el cual lo barato es crítico para poder comer. Y eso lo podemos decir a aquellas personas que igual, y yo me puedo incluir, que abro el frigorífico y no tengo un problema para coger un yogur o un trozo de queso, ¿no? Pero hay gente que hasta lo más básico le falta, ¿no? Pero incluso en esas circunstancias creo que hay que ser solidarios e intentar ayudar y que eso se reduzca lo antes posible, generando alguna situación económica que pueda ser más estable. Y me quisiera colocar en un posicionamiento fuera de este momento de crisis dura que vivimos, ¿no? Yo creo que hay ciertas prácticas que se han ido implementando básicamente buscando la rentabilidad de corto plazo. Podemos estar comprando unas anchoas, digo como una empresa, en puertos del País Vasco, que se llevan a ser procesadas en Marruecos por personas que antes las podían limpiar en Bermeo o en Motrico, las procesan en Marruecos, vienen otra vez procesadas aquí, y las terminamos, no sé, vendiendo igual luego en Italia, que puede ser un poco el ciclo normal. Es necesario llevar esas anchoas con todo lo que supone a Marruecos para tener una mano de obra más barata, mantener ahí ese tipo de vida, por poder competir con 2-3 céntimos o ganar 2-3 céntimos más como empresa en el corto plazo frente. Ya sé que a la empresa que hace eso me dirá, es que si no hago eso me quedo fuera porque es que viene otra anchoa. Es decir, estamos siempre en la guerra del precio. Pero si nos metemos únicamente en ese camino, al final siempre te vuelves esclavo del que te compra. Y el que te compra más barato siempre va a poder elegir el proveedor que quiere. Creo que las empresas se están dando cuenta que esa línea en algunos casos les ha permitido crecer y generar mercados o negocios de volumen, pero márgenes pequeños, y cada vez necesitan aquilatar más los costes y ya desde el momento que no lo pueden. A veces les ha llevado incluso hasta el fraude, tener que sustituir la materia prima cara por una más barata, y ahí ha habido fraudes de sustituir pues, carne de ternera por carne de caballo, y al final, pues porque era más barato. Quiero decir que creo que esos objetivos solo los podemos conseguir haciendo que las empresas cambien, y las empresas solo pueden cambiar con los gestos de los consumidores. Y por eso para mí es muy importante es que las personas cuando compremos, más allá de que dependamos básicamente de tener que comprar barato porque no tenemos recursos, pero que nos cuestionemos que cada vez que hacemos un acto de compra de un alimento, detrás hay algo fundamental que es cómo se produce ese alimento y en qué condiciones. Si los consumidores no nos concienciamos de eso, no vamos a poder cambiar ni cumplir los objetivos del milenio. Solo a través de ello lo podemos conseguir. Y en relación con la segunda pregunta, creo que las empresas en general, hoy en día más que nunca, son muy conscientes de que su objetivo es mermas cero, residuos cero. No lo pueden conseguir.
pero aquellas empresas que generan residuos, no todas pueden meter la economía circular, porque para que la economía circular hay que tener otro criterio, y es que hay que tener volumen, masa crítica suficiente para que al procesarla tú generes un punto muerto en cuanto a términos económicos que te permita hacer la economía circular, sino tú no eres más que un proveedor de otra empresa que tiene que hacer la economía circular. Entonces, la mayoría de los, vamos a hablar, subproductos o residuos alimentarios, hoy en día se valorizan y se pueden valorizar. Algunos simplemente se les obtiene una valoración, vamos a decir, pobre y entran en la cadena alimentaria como fertilizantes. Otros entran y se introducen como alimentación para animales domésticos, para perros, gatos y demás. Otros entran como fertilizantes en la alimentación humana, es decir, a través de alimentar cerdos, pollos o animales de tipo vacuno. Y otros entran directamente en la industria, directamente en la propia cadena alimentaria. Otros son utilizados como fuentes de energía y otros incluso son utilizados como materias primas para producir colágenos o productos para la industria farmacéutica o cosmética. Con ello quiero decir es que cada vez la industria genera menos residuos, y los residuos se tienden a valorar porque son cada vez más escasos. Creo que la principal fuente de residuos se está produciendo en los puntos finales, es decir, en los consumidores, restaurantes y consumidores, y en el origen, es decir, en las explotaciones iniciales, que ciertos productos que entienden que no van a cubrir ya las necesidades se desechan muy al principio. Pero la industria del medio es cada vez mucho más eficiente y genera menos residuos. Ujú. Bueno, voy a tratar de hacer un bloque último porque para poder mantener un poco el horario nos vamos a deslizar unos minutillos. Es otro paquete un poco dentro del mundo de, llamémosle, seguridad alimentaria, nuevos hábitos, legislación, ¿no? Cómo acompaña la legislación a la industria, cómo, eh, cómo esos nuevos hábitos nos transforman nuestra forma de consumir, ¿no? Y de utilizar los alimentos. Hay algunos cuantos compañeros que están preguntando sobre el movimiento Slow Food, si realmente eso se ha quedado en el olvido, pues o tendrá una repercusión también dentro de la industria. Y también un poco el soporte que puede dar la legislación a establecer hábitos saludables y al tener productos alimentarios saludables, ¿no? Es decir, que nos permitan cuidarnos de productos que son de dudosa fama para nuestra salud, ¿no? Un poco en ese mundo, en ese pool, ¿no? Yo diría, y no conozco todos los sectores, algunos conozco, que el sector de la alimentación es posiblemente uno de los sectores más regulados por leyes. Está prácticamente regulado todo, las especificaciones de productos, los procesos productivos. Es un sector muy, muy regulado. El meter un alimento nuevo en el mercado no es fácil, te lo catalogan como novel food, y novel food implica pasar un proceso no casi como validar un medicamento, pero tiene sus años. Quiere decir que a veces incluso hasta la capacidad de innovación y de producir soluciones está hasta regulada, o al menos está establecido, y sobre todo desde el punto de vista de algo fundamental, que es garantizar la salud de las personas. También ha tenido sus ventajas, porque toda industria alimentaria está obligada a hacer un análisis de riesgos y control de puntos críticos desde el punto de vista de la seguridad, microorganismos, bacterias, riesgos en general que puedas trasladar a tus consumidores, ¿no? Y ahora, con el tema del COVID, pues se ha demostrado que aplicar ese análisis de riesgos a un riesgo biológico, pues ha sido una medida muy, muy eficaz aplicando la metodología para evitar precisamente que no hubiera interrupciones de cadena de suministro. Entonces, creo que la legislación y la seguridad alimentaria han generado en general un sector muy regulado, muy competitivo, pero que también de los más seguros que podemos tener en el mundo, en el mundo occidental, tanto incluso más allá que lo que puede ser Europa. Perdón, Estados Unidos, Europa tiene un sistema alimentario mucho más regulado y más estricto en cuanto a cumplimiento de ciertas especificaciones. Creo que va a ser difícil cambiar esas normativas. Y de hecho, incluso creo que en la medida que
si seguiremos con esta tendencia de proteccionismo de mercados, hasta incluso se van a incrementar, porque se están utilizando las barreras comerciales más que los aranceles, a veces poner barreras técnicas que sé que no las va a cumplir un producto y voy a limitar las importaciones de esos productos, ¿no? ¿Y cómo influye la legislación en que podamos transformar o cambiar los hábitos saludables? Pues hombre, influye mucho, porque la legislación, como digo, define especificaciones y se pueden establecer especificaciones de qué es un alimento saludable o de cuál puede ser el contenido de azúcar que puede tener un determinado tipo de alimento, ¿no? De ahí están surgiendo, por ejemplo, ahora normativas que se están transformando en algunos casos de recomendaciones en leyes, lo que son los famosos Nutri-Score, lo que es un alimento saludable o no, y eso detrás hay una legislación que establece de alguna manera una serie de recomendaciones en cuanto a concentraciones de sal, azúcares, una serie de componentes que si superan determinados límites o ingestas diarias por sus consumos, pues no son saludables. Entonces, la legislación, de alguna manera, lo que va a generar es presión, no al consumidor, sino en este caso a la empresa, a adecuarse a cumplir unas especificaciones. Y la legislación lo que también puede ayudar es, de alguna manera, a pedir o exigir a la distribución, que es la que nos hace llegar los alimentos, a que compre solo determinado tipo de productos y no otros, ¿no? Ya sé que es un cierto modo de intervencionismo del mercado, que va en contra del libre mercado, pero en algo que es básico como es la salud de las personas y como lo hemos visto ahora, pues la legislación tiene que actuar y actúa y va a actuar más en el futuro. ¿Sí? Como va a actuar con el tema de los plásticos y en otro tipo de aspectos que tienen que ver con la salud y la sostenibilidad. Muy bien, pues todavía nos quedan algunas cosillas que lo que te haremos, lo haremos llegar y lo dejaremos colgado, igual que dejaremos colgada la grabación de la conferencia, si te parece. Yo me quedo un poco con esa imagen de sector que está compuesto de tecnología por todos los lados, ¿no? O sea, esas producciones, pues antes la agricultura pues eran personas que iban con la azada o con el tractor antiguo y ahora pues son cosechadoras automáticas que mapean su terreno y generan toda la aplicación, toda la recolección de una manera automática. Es decir, probablemente sea un sector brillante en tecnología con retos completamente apasionantes, como tú dices, que va a ser un sector que vamos a tener que seguir comiendo, ¿no? Mientras haya humanos en este mundo, seguirá comiendo, ¿no? Y yo creo que probablemente uno de los grandes retos también sea el darle un poco más de, no sé si llamarle más glamour, ¿no? Es decir, que no sea, cuando hablemos de tecnología, que solo nos venga Google o Apple o Amazon, sino que nos vengan también sectores de este tipo, ¿no? Sectores básicos para nuestra vida. Rogelio, yo quiero agradecerte personalmente en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, tu fantástica disposición, tu generosidad, que ha sido complicada esta semana para ti, y sobre todo pues, que tienes esta casa para lo que quieras, ¿no? Quisiera recordar a todos los que nos estáis siguiendo, tanto en Amazon como en las distintas plataformas, pues que la verdad que ha sido un éxito que hemos superado el centenar de conexiones en las distintas plataformas. Avisaros también y recordaros que el siguiente webinar de esta serie tendrá lugar no el próximo martes, sino el próximo jueves, 18 a las 6:30, en la que nos acompañará BM30 con una exposición sobre los distintos proyectos, tanto en Talentia como en Prospectiva de nuevos empleos STEAM, en el que bueno, pues el colegio está completamente convencido y comprometido en el desarrollo, ¿no?, de estas nuevas habilidades. Y también tenemos el placer de anunciaros de que esta serie de webinars que vamos a hacer ya antes del verano, para cerrar el ciclo, tendremos el día 23 martes a Rafael Bengoa, que nos dará una visión suya de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante tanto el webinar de BM30, Bilbao Metrópoli 30 la semana que viene, como el último para cerrar esta serie, ¿no?, que hemos tenido pues, conferenciantes de altísimo nivel, como lo hemos podido comprobar hoy, ¿no? Y nada más por hoy, pues agradeceros vuestra asistencia, vuestro interés también en las actividades del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya, y que estamos aquí para desarrollar profesión y, más importante todavía, para desarrollar sociedad.
Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima. Hasta siempre. Muy bien, gracias, Rogelio. Un abrazo, cuidaros mucho.